decía, diputada, que por lo menos en lo que yo recuerdo, lo que ha pasado esta madrugada con el diario Clarín y La Nación finalmente le dejaron salir por una puertita y tipo 4 de la mañana pudo repartir sus diarios. Clarín prácticamente, cuando levantaron el corte de Clarín, ya había pasado el mediodía, así que ya los diarios a esa hora como que no son distribuibles. Así es. ¿Usted cómo lo vivió? Usted es presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo vivió eso? Mariano, es la primera vez que se hace un día domingo y que los diarios no llegan. Porque hay que recordar y ponerlo en contexto. Estos bloqueos suceden en la Argentina desde noviembre del 2008, noviembre del 2009 y en este mismo verano, en enero de este año, también se impidió la salida de los diarios en un abanico más amplio, porque también se impidió la salida de Página 12, de Ámbito, cuando el bloqueo fue a las cooperativas. Entonces, en primer lugar, poner en contexto este ataque directo a la libertad de expresión en un momento en la Argentina donde es moneda corriente el intento de censura, el ataque a los periodistas, a los medios de comunicación, el intento de cooptación a través de la publicidad oficial y lo que ya venimos denunciando hace mucho tiempo. Pero esta vez me parece particularmente grave porque es un día domingo, el bloqueo se mantuvo 12 horas, los ciudadanos cuando iban a buscar el diario no sabían si llegaba, si no llegaba, recorrían distintos puestos de diarios y no lo conseguían. Y también se afectó a otro derecho, que es el derecho de trabajo de los propios canillitas. Bueno, vendrá Plaín y lo podrá explicar, porque los canillitas reciben un porcentaje del precio de tapa del diario, que en este caso no lo han recibido. Si uno calcula que más o menos la tirada de un diario en domingo puede ser de cerca de 600.000 o más ejemplares, y si el precio de tapa que los canillitas reciben es de un 30%, estamos hablando de una pérdida en general de más de 1 millón de pesos. Ahora, para ese sector de trabajadores también. Entonces creo que aquí se están conculcando los derechos de trabajo, de libertad de trabajo, y también los derechos de todos los argentinos, no solo de la libertad de expresión y de prensa, sino de la libre circulación de la prensa escrita e incluso de la circulación de personas. Claro. Porque les quiero decir que veía, y algunos vecinos de mi barrio me lo refirieron, a los autos que querían pasar por la calle Cepita también se los detenía para ver si no llevaban diarios, a los autos particulares. Entonces, cuando un grupo se arroga el derecho sobre toda la sociedad, el derecho de circular o de recibir la información y la prensa escrita, estamos ante un acto que realmente es antidemocrático. Y además pareciera, Silvana, que es como parte de una secuencia, ¿no? Porque luego que ve, bueno, es como que va creyendo, ¿no? Este ha sido el más grave, ¿cómo será el próximo? ¿Cómo será el próximo? Y también, como le decía, lo puse en contexto de lo que pasó desde el 2008 a esta parte, pero también pensemos solamente en la semana pasada, cuando se conoce la decisión de la justicia suiza de enviar un exhorto a la Argentina, se hace una conferencia de prensa en el gremio de camioneros y su secretario de prensa dice una frase muy desafortunada y expresa que si hay información en los diarios que contravengan los intereses del gremio, van a enviar 10.000 trabajadores a los medios de comunicación para que los medios digan la verdad o informen lo correcto, lo que según ellos es correcto. Entonces, si ahora fueron 50, ante información que contenía también, quiero decirles que este diario, mirándolo por internet se puede ver claramente, contenía información sobre la vinculación de la causa de Suiza y del incremento patrimonial de Hugo Moyano. Ahora, permítame allí para poner orden, al menos en la secuencia de lo que ocurrió, porque no es menor que el bloqueo no lo hayan hecho camioneros, sino un grupo de trabajadores de artes gráficas rioplatenses, con familia, con hijos. Entonces Moyano ha dicho hoy, ¿por qué me miran a mí? ¿Quiénes tienen pruebas de que yo he sido? Han refinado el método, Moyano tiene razón, hay grupos que puedan hacerle, digamos, el método fácil a Moyano. ¿Cómo es esta historia? Y por otro lado, usted no estaba todavía, pero hoy salió el dato, ¿no? Apareció el dato, viendo los movimientos, que el bloqueo comenzó aproximadamente a las 23:30 y Telam a las 22:53 ya tenía un cable anunciando la noticia del bloqueo.
Claro, cuando vos me preguntás cómo es, quiénes son. A ver, el reclamo de la empresa Artes Gráficas Rioplatense es un reclamo de trabajadores que están en una situación laboral que el Ministerio de Trabajo tiene conocimiento y que si ahí hay reclamo genuino, se resuelve en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y en todo caso en la justicia. No habilita ese derecho laboral que supuestamente reclaman conculcado a impedir la salida de los diarios. Ahora, yo no creo que haya sido simplemente los reclamos de los trabajadores de AGR, porque estuve mirando el bloqueo desde las 11:30 de la noche hasta esta mañana y ahí había otra gente, ahí empezaron a llegar otras personas, otro grupo de personas que no era solamente las familias de los trabajadores que reclamaban por AGR. Entonces yo digo lo siguiente, si realmente hay comprometidos derechos de los trabajadores, nosotros hemos puesto la Comisión de Libertad de Expresión el año pasado a trabajar en estos temas y hemos recibido a todo quien quiere venir a plantear ese reclamo. Es una vía válida venir al Congreso a plantear determinada situación. Pero no se está haciendo por la vía ni jurídica, ni por la vía política, ni por la vía correcta, sino es bloquear la salida de los diarios. La acción directa. La acción directa, la prepotencia. Y la verdad, cuando vos señalás que Telam lo sabía, el gobierno lo sabía. Hay un fallo judicial ya del año pasado que está diciendo no se puede impedir la salida de los diarios. Cuando el gobierno, a través de la ministra Garré, desoye y desobedece ese fallo de la justicia, quiere decir que el gobierno prohija y promueve este tipo de reclamos para que los argentinos no reciban la prensa que no quieren que se lea desde el gobierno. Ahora ahí, Silvana, lo más grave quizás es lo que acaba de decir usted, porque derechos se pueden conculcar, pero si uno tiene un poder judicial que protege los derechos, uno sabe que de última se puede acudir. Y Clarín ha acudido, esta prensa afectada ha acudido a jueces y el Ministerio de Seguridad desoye las órdenes judiciales. Quizás esto es más grave que todo. Es decir, que, hay órdenes judiciales de parar el bloqueo y el gobierno no manda a la policía a hacerlas cumplir. En definitiva, Mariano, lo que se propone es vivir sin ley. Es un gobierno que no actúa ante la ley, no solo en el caso de los bloqueos a los diarios. Lo vimos hace muy poco en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Indoamericano. Tengo ahora el orgullo de ser candidata por la Unión Cívica Radical para la jefatura de gobierno y sigo muy de cerca los temas de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto esto fue de dominio público. El gobierno nacional, a través también de la ministra Garré, desoyó la orden judicial y retiró la policía del Parque Indoamericano, con lo cual se perdieron vidas. Yo asigno a la misma responsabilidad a un gobierno que al otro, pero digo, si en un caso extremo, como la protección de la vida, se retira la policía, en este caso, que favorece al gobierno, porque lo que contienen los contenidos de estos dos diarios afectados podían rozar o lastimar los intereses políticos del gobierno, entonces estamos ante un Estado que plantea vivir sin ley. Ahora, la última pregunta sería esta, Silvana, una pregunta inquietante, creo yo. ¿Cuánto poder tiene el Poder Judicial en la Argentina? La verdad, nosotros respetamos la ley y respetamos la justicia y vamos a arbitrar todas las medidas necesarias para que la justicia pueda actuar en la Argentina. Y si no es la justicia argentina, será la justicia internacional. Vamos mañana a presentar una ampliación de nuestra denuncia que habíamos hecho durante el año 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los diputados y senadores que trabajamos en el tema de libertad de expresión y el resto de los bloques que quieren participar. Vamos a ampliar esta denuncia porque si la justicia argentina está impedida de trabajar porque el Poder Ejecutivo desoye los fallos judiciales, entonces tendremos que recurrir a la justicia internacional. Lo que pasó hoy, yo creo, en definitiva, afecta al gobierno, porque esos 700.000 vecinos que iban a comprar el diario y no lo recibieron, y los otros tantos que lo leen, ya sea en los bares, están preguntándose por qué. Hay un grupo de personas en la Argentina que no me permite a mí hacer una elección tan simple, tan sencilla, tan básica y que está contemplada en la Constitución Nacional de elegir lo que leo, de elegir lo que pienso y de elegir lo que voy a buscar al kiosco todos los domingos. Bueno, diputada, al fin de esta conversación me quedo con la sensación que usted esta la va a seguir. Por supuesto, estamos trabajando. Mire, Mariano, lo hemos hablado muchas veces, yo recibo fuertes cuestionamientos y estoy muy acostumbrada a que se me vincule con determinado medio,
medio y a que se diga que trabajamos por las corporaciones y los monopolios. Esto lo tiene que tener muy claro la sociedad. Nosotros trabajamos por la libertad. Hoy quedó sobremanera expuesto en la mesa de todos los argentinos del domingo que la libertad en la Argentina peligra. No solo la libertad de prensa, la libertad de expresión, sino también esa libertad básica de circular por un barrio determinado de la capital y donde determinado grupo de personas le pedía que le abriera el baúl para que le mostrara que no había diarios. No, y además diré una cosa para completar lo que usted dice. El derecho de la libertad de prensa es el derecho del lector. El verdadero afectado es el que no ha podido recibir lo que hubiera querido comprar, ¿no? Por supuesto. Más pero todavía que los propios medios. Una cosa más grave. ¿Esto no será también el inicio de una práctica extorsiva y mafiosa en búsqueda de la impunidad? Porque la verdad que no podemos hacernos oídos sordos a que hay una causa que viene de Suiza y que hay un exhorto y hay una respuesta que darle a la justicia suiza. ¿Esto será parte de esa búsqueda de la impunidad? Espero que no, porque si el gobierno nacional hace la vista gorda ante esta práctica, le diría, mafiosa, entonces estamos peor que en un Estado previo al Estado de Derecho. Le iba a preguntar si el martes va a ir a La Plata para cuando le den el premio a la libertad de los pueblos latinoamericanos a Chávez. Casualmente la Facultad de Periodismo de La Plata. Sí, a mí me parece gravísimo. Nosotros hicimos una expresión de preocupación, la vamos a presentar en el Congreso también. A ver, yo quiero poner esto en el marco de la libertad. Cualquiera puede tener derecho de pensar que Chávez merece un premio, y está bien que se lo dé. Pero en la universidad pública, donde se forma a los futuros periodistas, que se diga que Chávez es un paradigma de la libertad de expresión, cuando en Venezuela hay radios cerradas, medios cerrados, periodistas encarcelados, me parece que es un muy mal ejemplo para esos chicos que se van a formar en la defensa de la libertad de expresión y en el ejercicio del periodismo. Diputada Giorgi, muchas gracias por esta conversación. Bueno, en el próximo bloque, Patricia Bullrich.